Vale, entonces la fecha de entrega final es esa que les estoy mostrando ahí. 5 de diciembre. Voy a confirmar aquí un datico con la plataforma de notas de la universidad. Y es lo siguiente. Esa fecha de entrega final es una sustentación. Tengo que pasar por cada uno de los grupos, hacer una revisión de su proyecto final con una lista de chequeo que en este momento les estoy mostrando, obviamente. Es decir, son cosas que yo voy a tener presentes en sus aplicaciones para calificar, no va a ser algo arbitrario, ¿sí? Entonces, pues para que no los tome por sorpresa esa evaluación final. Entonces, a ver, voy a confirmar por acá el último día de ingreso de notas. Creo que es el día 8 de diciembre, más o menos. A ver, miremos. El 8 de diciembre. El 8 de diciembre es el último día de ingreso de notas. Quiere decir que ese sábado 5 me voy a tener tiempo de sustentar con ustedes sus proyectos. ¿Listo? Entonces, va a ser en el horario de clases, es un sábado, ¿vale? El último sábado que estamos acá en el curso. Y esta es la lista de chequeo. Digamos que ahí no está en un orden pues, particular de importancia. De hecho, está más bien es como al revés. Obviamente lo que yo voy a calificar, a revisar de sus proyectos, son las funcionalidades. ¿Listo? Supremamente importante. Este tema también es importante. Yo les di la clase pasada, la semana pasada, una introducción a las APIs REST, ¿sí? ¿Cuál era la mecánica? ¿Qué era lo que había detrás de ese tipo de APIs? ¿De acuerdo? Hoy, pues vamos a hacer un repaso de este tema, de pronto mirar cómo podemos empezar a descubrir qué APIs nos sirven para los distintos servicios que va a tener que utilizar mi aplicación web y cómo las utilizamos en nuestras aplicaciones, ¿vale? Dependiendo de la plataforma de desarrollo que hayamos utilizado. Otro ítem importante en la lista de chequeo del proyecto final es, yo les había comentado hace unas cuantas semanas, habíamos hablado de este tema de accesibilidad, ¿cierto? Pues les había contado que era, pues digamos que unas características que debe tener una aplicación en general o un producto, de tal forma que pueda ser usado por la mayor cantidad de usuarios sin, o más bien contando con las distintas pues, discapacidades o diversidades funcionales que tenga esa persona, es decir, personas que tengan dificultades visuales, físicas, etcétera, ¿vale? Yo les había contado que hay unos criterios, les mostré la página de Mozilla con respecto a esos criterios de accesibilidad y más o menos cómo se atacan, ¿cierto? Para hacer que nuestros sitios web pues sean más accesibles. Hoy pues voy a complementar un poquito con un tema que no abordé en esa ocasión, que es el tema de usabilidad, ¿vale? Esto está amarrado también al concepto de experiencia de usuario y hace parte, pues obviamente, de la lista de chequeo que yo voy a tener en cuenta en la sustentación final. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta de una vez, que esos son los puntos que yo voy a evaluar y que yo voy a tener presentes en sus aplicaciones, ¿listo? Para que no los tome por sorpresa. Queda un video de la clase para que no digan que no les dije, que no hay evidencia. Igual pues, la principal evidencia es estar acá, presentes en la clase, ¿vale? Entonces, esto con respecto a la lista de chequeo de la entrega final del proyecto, ¿listo? Entonces, esos son los aspectos que deben estar presentes en sus aplicaciones. Hoy vamos a abordar estos 3 temitas, ¿vale?
Este tema de acá, también quiero que revisemos hoy si están los grupos de trabajo completos. Empezar a mirar entonces cómo descubrimos y cómo empezamos a utilizar esas APIs que nos pueden servir en nuestras aplicaciones web, ¿sí? Ya sean APIs de autenticación, APIs de redes sociales, APIs de pago, ¿sí? De pasarelas de pago, etcétera. APIs que ustedes puedan incorporar a sus aplicaciones web. Ojalá, pues, APIs que sean REST y que sean, pues, open source, ¿vale? Yo no quiero, digamos, que obligarlos a incurrir en algún tipo de gasto que tengan que comprar, pues, digamos, pagar por un servicio solamente para cumplir con una entrega de una materia, ¿sí? Si estuviéramos hablando de un producto, en realidad, que ustedes estamos seguros que lo van a comercializar, pues uno diría, sí, pues vale la pena, ¿vale? Pero digamos que como es un trabajo académico, pues no, obviamente no quiero obligarlos, ni va a ser el requerimiento que ustedes tengan que pagar por una API, ¿listo? Por un servicio de estos. Entonces, con respecto a las notas, ya mañana quedan subidas. Ojalá, espero que sí. Se me han enredado unos temas ahí y me han hecho demorar un poquito en la calificación. Entonces, ya mañana tienen la nota. Yo voy a enviarles, le envío por WhatsApp un enlace al documento de Excel donde está calificado. Ya tenía las notas de la sustentación del proyecto. Ya esa nota está bastante clara, ¿vale? Me falta volver a revisar algunos casitos particulares con respecto a la evaluación. El cuestionario también está, etcétera. Entonces son 3 noticas del segundo corte que tengo que empezar a, teníamos que revisar un poquito más con lupa para que sea lo más justo posible. Con respecto entonces a la entrega final, esa es la lista de chequeo. Quizás haya un pequeño cuestionario al final también como para tener más opción de notas para ese tercer corte. Pero bueno, ya les estaré contando si hacemos otro cuestionario como para hacer un repaso de todos los temas que hemos visto acá. ¿Listo? Pues bueno, eso es básicamente lo que les quería contar con respecto a la mecánica y la modalidad de la entrega final. No sé si tienen alguna inquietud, algún aporte, alguna duda sobre esa entrega final. Hay personas aquí conectadas que no han sido como muy constantes en su asistencia a clase y me causa curiosidad pues que no tengan dudas. Profe, yo tengo una pregunta y es respecto, digamos, no sé si hoy sea la última clase a nivel teórico que veamos para ya luego, con todos los temas que hemos visto, terminar nuestro proyecto o cómo sería, profe. No, falta todavía, nos faltan 2 semanitas para empezar a pulir y empezar a terminar de cubrir algunos temas que faltan. Entonces nos queda la clase del 21 y la clasecita del 28, ¿sí? ¿Vale? Hay unos temitas que no quiero que se me queden en el tintero esta vez. He tratado de cubrir pues este semestre unos temas que no había tenido la oportunidad de abordar en otras ocasiones, entonces quiero dejarlos al menos presentados para que ustedes pues, tengan un conocimiento básico de ellos y que pues puedan también aplicarlos. ¿Listo? Vale, Mateo. ¿Cuál es tu pregunta? Profe, dentro de esos 2 temas vamos a ver algo de monetización, algo así como la publicidad en la web o sí, cosas así, pues. Sería interesante, es un tema que no hemos visto y yo creería que está muy relacionado con el tema de las APIs, es decir, son funcionalidades donde yo empiezo pues digamos que a lucrarme de la interacción con el usuario, ¿cierto? Me imagino que tiene que
ver algo también con la captura, pues, o con el rastreo, la monitorización, pues, de la interacción con los usuarios y empezar a monetizar eso. Entonces, yo creería que sí, está relacionado un poquito con el tema de las APIs REST, ¿sí? Entonces, creería que sí, se puede abordar. Podemos mirar entonces cómo lo abordamos. Pues vuelvo y le repito, en algunas ocasiones pasadas, anteriores del curso, pues digamos que han hecho uso de esas APIs, de esos servicios web para manejar pasarelas de pago. No han sido todos, porque no todos los sitios web o todos los proyectos los han planteado como de comercio electrónico, ¿sí? Hay unos que tienen un fin menos comercial, pero que sin embargo les ha permitido utilizar ciertas APIs. También hay un tema que me interesa mucho y que está un poquito relacionado con este tema de acá, quizás no lo alcancemos a mirar hoy, es el tema de DevOps, ¿sí? Que bueno, ya les voy a contar qué es un tema relativamente nuevo, no tiene más de 10 años, y que ahora en las empresas, pues digamos que se está aplicando mucho. Entonces, como yo sé que ustedes van a ser o empresarios, emprendedores, o van a ser la escuela, pues, de ser empleados en una empresa de desarrollo, ¿sí? Que también es totalmente válido, es una buena escuela para aprender, para forjar el carácter y pues forjar una disciplina en esto. Pues bueno, es bueno que conozcan ese tema que es relativamente nuevo, el tema de DevOps, y ahí está involucrado también el tema de empezar a desarrollar un poquito métricas del sitio web, ¿sí? Hace como unas 2 semanas, quizás 2 o 3 semanas, cuando estábamos mirando el desarrollo de algunos de los grupos, creo que alguno de los proyectos de ustedes involucró algún tipo de métricas para medir algunos valores, algunas características del desempeño de su sitio web. Entonces es un tema bien interesante que no se explora mucho, pero que es bueno tenerlo en cuenta porque está relacionado también con el tema de la usabilidad, ¿cierto? Es decir, si un sitio web para mí se me demora más de 7 segundos en realizar una consulta o en presentar una información, pues bueno, no va a ser un sitio muy usable, ¿sí? Entonces, vale, hay varios temitas que se nos quedan ahí. Quizás estoy pensando también en que sea algo de investigación, es decir, puede ser para la última semana, para el 20 y pico, el 28 de noviembre, la última clase en realidad, porque el 5 serían las sustentaciones, pues cuadrar unas pequeñas exposiciones muy corticas, ¿sí? Sobre temas que se nos han quedado por fuera. Pues este mundo del desarrollo web en realidad es muy amplio, uno toca solamente lo básico y pues todo el tiempo están surgiendo nuevas tecnologías, nuevas prácticas, nuevas formas de hacer las cosas y bueno, hay varios temas ahí, Single Page Application, Progressive Web Application, ¿cierto? Etcétera. Hay algunos temas interesantes para explorar por ahí que podríamos definirlos a través de unas exposiciones y quedaría también pues como nota del tercer corte, pero pues ya les estaré contando esta semana pues que cuadramos con ustedes, ¿listo? Entonces pues básicamente es eso lo que nos falta, ya no nos queda en realidad mucho tiempo, pero creo que si alcanzamos a ajustar algunas cositas de las entregas de esos proyectos, explorar algunos temitas que nos quedan pendientes y pues bueno, hacer el cierre del curso con las sustentaciones de sus proyectos, ¿listo? Vale, ¿alguien más? ¿Nadie más? ¿Todo claro? Profe, entonces, ¿cuántas notas se sacarían en este corte? Bueno, necesito sacar, no es bueno que sean muy pocas notas porque digamos que eso les dificulta a ustedes el tema digamos, de cómo son evaluados. Entonces, miren, hay una evaluación que es supremamente importante para mí, que es el siguiente.
el tema de las notas. A ver, yo necesito poner... A ver. Notas, muchachos. Vamos a mirar cuáles serían las notas. Una, sin lugar a dudas, pues tiene que ser la entrega final, ¿listo? Entrega final con esa lista de chequeo que les estoy contando ahí. Esa lista de chequeo corresponde, pues sabemos que el tercer corte en todas las materias, pues digamos que corresponde al 40% de la nota final, ¿cierto? Esa entrega final es el 20% de la nota final. No, esa tarea de la semana pasada está ahí todavía en el tintero, ¿listo? Porque hace parte de una entrega parcial de esa entrega final, ¿sí? Miren que, a ver, para los que de pronto se acaban de conectar, hay una lista de chequeo, un checklist para la entrega final, utilizar al menos una API REST, aplicación de criterios de usabilidad y accesibilidad, ¿cierto? Las funcionalidades que ustedes estimaron en su propuesta, ¿vale? Entonces, esa pequeña entrega de las que les había comentado la clase pasada, que no pude concretarla bien, digamos que formalizárselas mejor, pues digamos que la revisaré el próximo sábado, pues digamos que esté en sus proyectos, ¿vale? Entonces, esa entrega final corresponde al 20%. Tengo tentativamente este tema de la exposiciones. Obviamente, miren muchachos, ¿por qué el tema de las exposiciones? Ustedes dirán que es holgazanería de nosotros los profesores ponerlos a exponer, ¿sí? O simplemente para rellenar tiempo, no. A ver, hay una razón por la que ustedes deben aprender a exponer, o bueno, es una de las razones por las que algunas de las actividades que usualmente uno encuentra acá en las tareas académicas que nosotros tenemos es exponer, ¿vale? Esto tiene involucrado un tema, o varios temas, más bien varias competencias que ustedes deben explotar, y es el tema de la investigación, muchachos. Muchos de ustedes ya están en un proyecto final, ¿cierto? Ya están pensando en su proyecto de grado, y aquí me acabo de acordar algo. Ay, Dios mío, que tenía que ayudarle a alguien con un borrador de un anteproyecto. Me acabo de acordar. Bueno, me disculpan, porque es alguien que está aquí presente. Y vale, bueno, es un tema de aprender a investigación, de aprender a investigar, ¿cierto? Aprender a hacer investigación, a hacer una búsqueda bibliográfica, aprender a estructurar un documento, una propuesta, aprender a escribir, ¿vale? Obviamente yo no los voy a poner a escribir porque es una exposición, sin embargo, para esa exposición hay que documentarse bien, hay que buscar unas buenas fuentes y hay que organizar toda esa información. Y hay una cuestión que es una cuestión de presentación, muchachos. En este momento estamos en el estado en el que nos estamos comunicando de forma remota, entonces ese tema de, pues digamos, que las presentaciones presenciales pues han quedado a un lado, digamos que de momento. Sin embargo, pues esto no evita que haya un tema de expresión oral que ustedes presenten de forma hablada esa información que han logrado levantar, ¿cierto? Organizar. Y aquí, pues digamos que hay carencias, pues digamos que debemos empezar a llenar, ¿sí? El lenguaje corporal, la expresión, el lenguaje que utilizan, ¿sí? El manejo del tiempo, etcétera. Ustedes en algún momento, más temprano que tarde, pues van a tener que sustentar sus proyectos de grado, ¿vale? Ya sea de tecnología
o de ingeniería. ¿Listo? Y quiero hacer un cuestionario final de cierre de todo el curso, ¿sí? Puede que esta entrega final tenga una entrega parcial, como para que no les quede tan pesado entregar todo el 5 de diciembre, sino que haya una entrega parcial, puede ser la próxima semana o en 2 semanas, yo les definiré. Y hace parte pues de esa entrega final, y obviamente pues ha involucrado algo también que yo llamo el factor de defensa. ¿Cómo defienden ustedes sus proyectos? ¿Sí? Es decir, ustedes han trabajado en sus desarrollos, ustedes hicieron una propuesta al comienzo muy buena, han empezado a hacer unos desarrollos, han empezado a estructurar algunos aspectos de la aplicación, la parte del CRUD, la parte del modelo de datos, la misma estructura de la aplicación, ¿sí? Y lo han hecho, en algunos casos lo han hecho muy bien. Sin embargo, también es bueno que ustedes defiendan sus propuestas, ¿sí? Es decir, no tanto que demuestren que lograron dominar los temas necesarios para construir esa aplicación, sino que sepan defender también lo que esa aplicación está ofreciendo, ¿vale? Entonces, en algún momento ustedes también van a tener que sustentar este tipo de propuestas en el mundo real, pues ya sea para acceder a un crédito o como emprendedores, ¿cierto? O dentro de un departamento de investigación y desarrollo de una empresa, ¿listo? Entonces, pues bueno, estas son las notas que están involucradas y creo que con eso alcanzo a medir muchas cosas de su desempeño en el curso. ¿Listo? Quizás ya quedó un poquito más claro o tienen alguna otra inquietud, muchachos. ¿Qué pasa con los que casi no participan? Bueno, pues nada, pues si no han participado en las semanas anteriores, yo creo que en las últimas mucho menos, ¿sí? Todo claro, listo. Vale, entonces voy a llamar a lista. O no es posible que yo las desarrolle dentro de mi propia aplicación, ¿sí? Estamos en una era en la que muchos procesos, muchos servicios, digamos que se tercerizan, ¿sí? Por diversas razones. Es decir, contratar desarrolladores que implementen una funcionalidad pues puede resultar costoso, puede resultar poco práctico si es algo que ya se ha hecho, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la pasarela de pagos, el tema de las APIs de las redes sociales, el tema de las APIs de autenticación, pues vale, muchas de esas cosas se tercerizan. Entonces les había contado la semana pasada, están como esas dos modalidades de desarrollar servicios web, ¿sí? Que son SOAP, ¿cierto? Como protocolo, y REST como arquitectura, ¿vale? Entonces, bueno, SOAP ya no es muy utilizado, eso no quiere decir que no tenga una base de usuarios, en algún momento puede que les toque hacer mantenimiento a un servicio web desarrollado con SOAP. Sabemos que SOAP, pedimos que como protocolo de servicio web está sustentado sobre XML, ¿cierto? Bueno, es un protocolo, unos estándares que obviamente pues están basados está por acá. Por un lado tenemos a SOAP, por el otro lado tenemos REST, que hace referencia a una arquitectura, con el tema del término RESTful que hace referencia a otra cosa. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Estamos viendo aún la ventana. Ah, ya. Ah, sí, se demora en cargar. Ya, sí, tiene un poquito de lag. Vale, pero bueno, es bueno que me avisen. Gracias por señalar esos pequeños errorcillos de lag que hay ahí. Entonces, están como esos dos estilos,
de construcción de servicios web. La mayoría, diría yo, que de los servicios web que se ofrecen hoy en día a través de pues, las APIs de Google o Amazon Web Services, ¿cierto? Creería que caen en la arquitectura. A ver, yo quiero borrar esto de aquí, pero no me deja. Caen en el tema de la arquitectura REST, ¿sí? Por una razón. Hay unos beneficios acá con respecto al uso de REST como arquitectura para web services o web APIs. ¿Sí? Entonces, pongámoslo por acá. Es una arquitectura para servicios web y APIs web, ¿sí? API, aquí entendida pues como el término que ya utilizamos nosotros usualmente en el desarrollo de aplicaciones de otras plataformas, ¿cierto? Plataformas Windows, etcétera. Pues bueno, una API simplemente es como una interfaz que se expone a un cliente o a un cliente que desea consumir esos servicios, ¿sí? Entonces simplemente como, bueno, ¿qué métodos podría utilizar? ¿Cuál es la utilidad de esos métodos? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los valores de retorno? Básicamente, pues es como esa filosofía. REST, pues como arquitectura tiene muchos beneficios, muchas ventajas con respecto a SOAP, ¿sí? Es una arquitectura que está, pues digamos, basada en HTTP, ¿cierto? Está basada también en JSON, ¿sí? Para representar los distintos mensajes y la información que se pasa entre el cliente y el servidor. Recordemos que hay un cliente por acá que consume un servicio web, una API web. Tenemos de un lado el cliente, del otro lado del servidor. No necesariamente cuando estoy hablando de un cliente, estoy hablando de una persona, sino pues de una aplicación que va a consumir un servicio, ¿vale? Y hacia allá es hacia donde nosotros nos encaminamos. Sabemos que igual la interacción cliente-servidor, pues cuando es pues precisamente interactiva, pues tenemos una interfase de usuario, pero cuando estoy consumiendo unos servicios que no son tan interactivos, es decir, no tienen una representación en una interfaz de usuario, pues estoy hablando usualmente de una API o de un servicio web. Tengo por acá un servidor. Y las APIs caen precisamente en el terreno de acá del cliente, es decir, cómo ve el cliente esos servicios que me ofrece el servicio web. Acá de este lado tenemos servicios web o las web APIs, están acá del lado del servidor, y el cliente tiene una visibilidad de esos servicios a través de esas APIs. ¿Sí? Usualmente cuando ustedes hablan, y este es un término que es bastante común, una API RESTful. Entonces ustedes les hablan de una API RESTful, ¿vale? Miren, este mundo del desarrollo está lleno de acrónimos y de siglas con el que cuando uno está empezando, pues digamos que quieren como intimidarlo, ¿cierto? O, bueno, mostrar que saben más que uno. Sabemos que en este mundo se maneja pues un ego, ¿sí o no? Pues vale, simplemente un acrónimo que me dice, bueno, que es una API RESTful, pues es una API que hace uso de todas las características de la arquitectura REST, ¿sí? Donde la arquitectura REST me dice lo más importante en esa comunicación entre el cliente y el servidor. Bueno, esto no quedó muy bonito. Pues es precisamente la representación tanto del servicio como del mensaje que se pasan, obviamente pues basados, soportados por el protocolo HTTP. Por acá digamos que en contrapartida
SOAP pues está basado en esto y en el estándar o en XML pues como lenguaje de definición de esa estructura de esos mensajes que se pasan entre el cliente y el servidor. RESTful pues digamos que está más enfocado en las operaciones, ¿cierto? En las operaciones y en la representación, bueno, en realidad, siendo un poquito más rigurosos, que está enfocado más en la representación de varias cosas. De las operaciones que expone esa API y de los mensajes, ¿vale? Obviamente, vuelvo y repito, pues soportados por los métodos HTTP. Entonces sabemos que esos mensajes o esas peticiones entre el cliente y el servidor pues se ejecutan a través de esos métodos HTTP, el GET y el POST, ¿sí? La representación de esas operaciones están determinadas a través de unas URLs y que esos mensajes pues ya no van a estar representados con documentos XML que pues, sabemos que son un poquito más pesados, ¿cierto? Sino que digamos que están representados de una forma más compacta a través de JSON, que es el estándar de notación de objetos de JavaScript. ¿Listo? Entonces, vale, RESTful como estilo arquitectónico para consumir y construir esos servicios web, pues está enfocado pues precisamente en esta representación. ¿Listo? Entonces, bueno, me hubiera gustado quizás en algún momento que hubieran podido ustedes construir una API o un servicio web REST, ¿sí? Pero bueno, pues vamos a mirar entonces al menos cómo lo consumimos, ¿vale? Entonces vamos a abordar hoy dos temitas con respecto a las APIs RESTful y es mirar lo siguiente. Pues digamos que cómo descubrimos esas APIs que me pueden servir, ¿cierto? De APIs o servicios web RESTful. Entonces cuando ustedes les hablan de una API web o de un servicio web RESTful, ¿sí? RESTful, digamos que como característica, ¿cierto? Como adjetivo, quiere decir que se ciñe completamente a toda la filosofía de REST, ¿cierto? Que es una arquitectura que está enfocada en la representación de esas operaciones a través de URL y de esos mensajes a través de ese texto que va viajando como JSON en el cliente del servidor utilizando los métodos HTTP. Entonces a eso se hace referencia a RESTful. Entonces ya cuando les pregunten o cuando alguien les diga RESTful, ustedes no se van a descrestar, sino que ustedes ya van a tener conocimiento de qué les están hablando. Y así mismo, pues ustedes van a descrestar también a los demás y van a mostrar que saben de qué estamos hablando, ¿vale? Es una API RESTful, es una API que está ceñida a la filosofía de la arquitectura REST para consumir y ofrecer servicios a través de la web, ¿listo? Vale, entonces tenemos que mirar, bueno, yo tengo unas aplicaciones web que quieren hacer uso de algunos servicios. Pues bueno, ¿cómo descubro yo cuáles APIs me sirven? ¿Qué APIs hay? ¿Cierto? Esas APIs serán open source, serán de pago, ¿cierto? Y mirar también el consumo desde mi aplicación web. ¿Cómo consumo yo esos servicios de ese servicio? Pues, perdón, ¿cómo consumo yo las distintas operaciones o funcionalidades de ese servicio web o de esa API web RESTful? ¿Listo? Entonces, ahí es donde nos vamos a enfocar ahorita. Obviamente, pues este tema de acá, del descubrimiento de esas APIs web, pues tiene que ver con las funcionalidades que yo estimé para mi aplicación web, para mi prototipo. ¿De acuerdo? Y también, pues, con un tema, pues,
pues digamos que de presupuesto. Sabemos que hay, pues digamos que dos gigantes que ofrecen digamos que una infinidad de servicios que a mí me pueden servir en mi aplicación, pero muchos de ellos pues obviamente son de pago y tengo que empezar a buscar pues bueno, opciones pues que me permitan digamos pues digamos acceder a APIs que no haya que pues digamos hacer una inversión. Es posible hacerlo. Y esperemos a ver entonces cómo nos va. Entonces, vale, vamos a hacer lo siguiente. Voy a mostrarles algunas páginas, algunos sitios web que podemos utilizar para empezar a descubrir esas APIs web. Ojalá pues sean RESTful, ¿vale? Entonces, bueno, ustedes tienen algunas necesidades con respecto a las funcionalidades de sus aplicaciones, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a mirar por acá. A ver, no, este es el tema de cómo utilizar las APIs. Ok, vamos a más bien cómo encontrar esas APIs, ¿sí? Y obviamente, pues digamos que vamos a ver una de las tantas formas posibles que pueden existir para yo encontrar esas APIs web. Entonces, apuntémosle a APIs que no sean de pago. Vale, entonces voy a buscar por aquí. Bueno, hay que hacer una pequeña búsqueda de APIs, digamos que partiendo de la claridad que yo tenga de, bueno, ¿qué necesito? Necesito APIs que me permitan conectarme con redes sociales, que compartan alguna experiencia con el sitio web. ¿Profe, una pregunta? En alguna red social, dime. El logueo con Google o con Facebook, ¿eso también se cataloga como una API? Exactamente. Es decir, Facebook, Twitter, todas estas redes sociales o Google como plataforma exponen su autenticación como APIs. ¿Sí? Ah, ok, profe, sí, porque nosotros ya pues queremos integrar el login con Google. Ajá. Entonces, pues ya estamos viendo cómo hacemos la integración. Entonces queríamos, pues, porque no estamos seguros si era catalogado como una API. Sí, es una API. Hay una API que en algún momento pues digamos que trataron de utilizar, o bueno, se podía utilizar casi que libremente, que era la API de Google Maps, ¿sí? Pero pues llegó un momento en el que Google empezó a pedir datos de tarjeta de crédito, empezó a, pues digamos que como a limitar un poquito el acceso a esa API de Google Maps, y bueno, pues ya no fue tan chévere utilizar Google Maps, entonces tocó pasarse a otras APIs de código abierto, pues para poder acceder a sus servicios. Creería yo la autenticación a través de Google o de Facebook, si es una API RESTful, entonces hay algo supremamente importante aquí, y aprovecho pues que Luis tocó ese tema, y es lo siguiente, hay un temita que es el siguiente, vamos a ver. Que es como el endpoint del servicio web, es decir, yo por un lado tengo por acá a la API de autenticación de Google. Autenticación de Google para autenticación. Bueno, en realidad sería
sería, acá tenemos del lado de Google, tenemos el servicio web, ¿cierto? La API vendría siendo más bien como Google, cómo me presenta a mí esas funcionalidades de autenticación, ¿sí? Porque es una interfaz, pero es una interfaz que es para mí como cliente. Entonces, tengo por otro lado, por acá, el endpoint, que es, bueno, ¿quién va a consumir esos servicios? Entonces, tengo por acá el cliente. Y cuando hablo del cliente no hablo de una persona que va a estar ahí presente, sino que estoy hablando de la aplicación web. Que si estamos hablando de la API de autenticación de Google o del servicio de autenticación de Google, pues yo esperaría que fuera RESTful, porque eso me facilita mucho las cosas a mí. Es decir, ¿cómo consumo yo una API RESTful? A través de un llamado a una URL, ¿cierto? Quizás voy a tener que pasar también como un mensaje, pues unos tokens de autenticación, unas cadenas, unas credenciales de usuario, obviamente pues encriptadas. Digamos que podría enviarlas a través de un método, ¿cierto? Un llamado a un método, ¿vale? Invoco una URL por allá en ese servicio de autenticación. Y ese servicio de autenticación de Google a su vez me va a devolver un mensaje que ya puede ser en el caso de que la autenticación sea exitosa o que la autenticación haya sido fallida, ¿sí? Y obviamente, pues bueno, todo se hace a través de HTTP, el acceso es a través de unas URLs, ¿sí? El mensaje que yo quiero mandar, las credenciales de usuario pueden ser enviadas a través de JSON, a través de un objeto que va, pues, obviamente no expuestos en la URL como cuando yo hago un GET en un navegador, sino que pues van, pues digamos que ocultas en la trama HTTP, ¿cierto? Por el método POST. Envío ese mensaje encriptado y de la misma forma, pues el servicio me va a devolver a mí pues una respuesta donde yo voy a tener pues el éxito o el fallo de esa autenticación. Entonces vamos a mirar, a ver, yo quiero mirar ese tema de la autenticación con Google porque es bien interesante. Ya algunos de los grupos de ustedes los han utilizado, ¿sí? Mirar por acá entonces, aprovecho que Luis tocó ese tema. Y miremos entonces cómo se lleva a cabo a través de esa API de Google. Entonces voy a mostrarles por acá rápidamente la documentación. Esto es una API que creería yo que es abierta, ¿cierto? Es utilizada por un montón de sitios web. Entonces yo creería que no tendría mayores problemas por ese lado. Obviamente hay otras API no solamente centradas en autenticación, sino también en pasarelas de pago, agregación de información, etcétera. ¿Vale? No he visto muchas, aunque me hubiera gustado o me gustaría averiguar un poquito más. APIs web para manejo de videojuegos. Creería yo que sí. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar entonces por acá. Voy a compartir entonces para que miremos. Entonces Google, la autenticación, perdón, la API de autenticación de Google, ¿cómo se consume? Es decir, sabemos que del lado del servidor de Google hay una API, hay unos servicios que me van a ofrecer a mí como cliente. Hay un tema aquí con respecto a un protocolo de comunicación, pues de esas autenticación y autorización, ¿sí? Obviamente, pues tiene unas limitaciones, ¿vale? Tiene, digamos que unos requerimientos. El protocolo
está orientado, pues, cómo se manejan esas credenciales del lado cliente, perdón. Hay una consola de la API de Google, ¿sí? Aquí está, digamos, que el modus operandi, el modo de operación de esa autenticación con la API de Google, ¿sí? Por debajo, obviamente, está sustentado sobre este protocolo de cómo se envía esa información entre el cliente y el servidor. Me hablan aquí de una consola de la API de Google, ¿vale? Yo, pues, debo confesar que tengo un conocimiento muy superficial de estas APIs de Google. Precisamente, pues, porque en algún momento, pues, estoy involucrado con unos estudiantes en el uso de la API de Google Maps, ¿sí? Bueno, tuvimos inconvenientes porque pedían cuenta de Google Developer, etcétera, información de tarjeta de crédito, y pues algo que no muchas personas pues están dispuestas a, información que no están, pues digamos que dispuestas a ofrecer. No sé si aquí de pronto habilitar APIs y servicios. Bueno, tengo la cuenta institucional. Yo esperaría que no tenga que dar mi número de tarjeta de crédito. Ok. Prueba gratuita. Ok, miren, acá están. Es como un catálogo de APIs de Google. Vale, necesito una cuenta, me imagino que como Google Developer. Nosotros tuvimos unos pequeños inconvenientes por acá con las APIs de mapas y les hablo de hace aproximadamente unos dos años y pues tocó utilizar otra API para mapas. Pero no son las únicas APIs que existen. Digamos que aquí está como el catálogo de APIs de Google. Busquemos autenticación. Profe, yo según lo que veo, lo que he averiguado de la API, también hay que utilizar una extensión de PHP Mailer. No sé si la has escuchado. De Mailer como para manejo de correo, Sí, como para... sí, ella como que permite el paso con Google para verificar el correo. Ah, caramba. Ya. Y me imagino que también para utilizar ese mecanismo con el correo para recuperar contraseñas, ¿cierto? Autenticar, es decir, validar una cuenta de correo, es decir, verificar una cuenta de correo válida y utilizarla para la autenticación también. Es más o menos como lo que me tratas de decir, ¿cierto? Eso sí, sí, también por si se le olvida la contraseña o el correo para recuperarlo. Ok. Bueno, me estás hablando de PHP. Sí, PHP. Instalar esos complementos en PHP no es complicado, ni en LAMP ni en WAMP. Es decir, ya sea que estemos en Linux o en Windows. ¿O han tenido algún inconveniente por ahí? No, mira que pues con SAN, uno descarga el paquete con el CMD, con el 2, y tira el instalador y él te instala el autoload del PHP Mailer en el proyecto. Y ya uno lo invoca desde las librerías en el index de PHP. Ah, vale. Perfecto, no, pues buenísimo. A ver, yo tuve un pequeño inconveniente el semestre pasado con una API de PHP, con un plugin de PHP, pero miren, en este momento me está fallando la memoria, no me acuerdo. Yo no sé si es el cansancio o es la edad, pero estoy tratando de recordar qué API era. Ah, ya sé, bueno, algo tan sencillo como el plugin de conexión a MongoDB desde PHP. Pero bueno, era simplemente, básicamente como lo que decía Luis, digamos que es descargar esa librería, esa DLL, que bueno, en Windows son librerías, en Linux afortunadamente son paquetes. Gran ventaja que tiene Linux sobre Windows.
activarla y configurarla, activarla en la configuración del servicio de PHP en mi servidor web. Sí, ya recordé, era el plugin para Mongo con PHP. Afortunadamente, pues en este caso no hubo inconveniente sobre eso. No sé si esta sea la API que me está ofreciendo acá Google para autenticarme, pero bueno. Pues ya Luis nos dijo que necesitamos un plugin si lo vamos a hacer desde PHP. Es decir, hay algo que tengo que aclararles en este momento y es esas APIs, como son servicios que están en el servidor, ¿sí? Son interfaces de aplicaciones, no están amarradas a la implementación del cliente, es decir, pueden ser consumidas desde PHP, pues digamos que desde cualquier, pues digamos que el lenguaje del lado del servidor, ya sea que ustedes hayan implementado en Python, en PHP, en lo que sea, ¿listo? Esa forma de consumir esos servicios web es transparente, ¿sí? Bueno, sigamos mirando a ver si coincidimos acá con lo que nos dice Luis con respecto al mailer de PHP. Bueno, hay que obtener unas credenciales por acá para este protocolo, el 2.0, este es el último. El client ID, ¿sí? Dependiendo también cuál sea como el endpoint o de dónde vaya a consumir yo pues ese servicio. Me dicen que si lo voy a hacer desde JavaScript, pues que no requiero pues como ese secreto que es como una credencial extra que exige además del client ID. Bueno, me quedé con ganas de ver esta bendita consola. Pero es que no he hecho el registro en Google Developers. La verdad, yo no consumo muchas cosas de acá. Pero quiero es que lleguemos a la parte de cómo, bueno, esta es la documentación del protocolo, no nos interesa, sabemos que es lo que utiliza la autenticación de Google por debajo para enviar esa información. No tengo ninguna API habilitada, no la he utilizado. Iremos a ver por acá la biblioteca. Bueno, aquí era donde estaba. Vale, me devolví. Necesito utilizar autenticación. Ok, necesito que me lleve directamente a la documentación de cómo la consumo. Miremos, a ver, filtrémoslas por aquellas APIs que son públicas. Miremos por acá. La de autenticación. Ok. Gratis solo hay una. No. De pago. Siete, pero esta no es pública. Bueno, se me fue un filtro que no era. Vale, vamos a ver si llego a la que quiero llegar. Necesito llegar a la de autenticación. Vamos a ver si es una API de Google Suite. No. Pues volvámonos a la que teníamos, autenticación. Firebase Authentication.
Autenticación. Vamos a ver si es esta. Cualquiera de estas dos es. ¿Listo? Bueno, para el cliente de ese servicio web, que en este caso va a ser mi aplicación web, yo necesito pues una información de autorización de cómo utilizar esa API. Un token de acceso. Se supone que estamos acá con la plataforma de identidad de Google, se supone que el mismo token de acceso me permite acceder a varias APIs. Y el alcance, pues vale, cada API tiene como su alcance, si puedo acceder a los contactos, si puedo acceder a los feeds de información, pero bueno, necesito mirar entonces cómo accedo yo a esa API de la autenticación de Google, ¿vale? Bueno, ese token debe enviarse a través del header del HTTP. Miren que dicen aquí, esta información es importante. Es posible enviar esos tokens como parámetros del query string, es decir, que sean visibles acá en la barra de navegación del user agent, ¿sí o no? Pero no es recomendado. Cuando se pasa información por ahí, por ese query string, pues bueno, se le puede hacer caché, puede ser capturado muy fácil por cualquier mecanismo de hackeo. Entonces, que todo lo que se pase por acá por la URL sea solamente lo necesario. Y bueno, de hecho, ese uso de utilizar el query string para hacer esas consultas, pues va a ser, pues digamos que deshabilitado o va a ser hecho obsoleto en junio del próximo año. Bueno, es para el token de acceso para consumir la API. Aquí hay un diagramita de secuencia, esto es un diagrama UML. Miren que de un lado está mi aplicación, están los servidores de Google donde están, pues digamos que alojadas esas. Este diagramita me parece importante. Acá está mi aplicación web, acá está publicado el servicio de autenticación de Google. En algún momento, para yo consumir esa API de autenticación, envío ese request token. Me imagino que aquí envío el login también del usuario. La API me devuelve el código de autorización. Yo vuelvo y reenvío acá exchange code for token. Bueno, hay muchos mensajes aquí, la respuesta del token. Y aquí apenas voy a utilizar la API. Bueno, son bastantes mensajes ahí entre las dos partes, entre la aplicación y el servidor web. Vale, no es como, digamos que como tan sencillo y tan transparente no es. Hay muchos pasos, hay muchos mensajes que se están intercambiando ahí, pero pues vale, supongo que si estamos hablando de autenticación, pues es mejor que sea de esa forma. Llegamos a la parte entonces en la que la aplicación web hace la petición. Quiero llegar a esa parte. Estoy utilizando el protocolo 2.0 para aplicaciones web server, para aplicaciones instaladas, aplicaciones nativas, móviles en Android, puede ser. Aplicaciones del lado cliente y otro para dispositivos, que imagino que esto tiene que ver con IoT, pero bueno, vamos a ver entonces más los detalles de los llamados.
Aquí hay unas librerías. Google API Client Library, Java, Python, Go, .NET, Ruby, PHP, JavaScript y Mac e iOS. Para cualquiera de las plataformas que yo vaya a utilizar para autenticarme. Bueno, vale. Ya vamos llegando. Cuando hablan del toque aquí, yo supongo, creería que estamos hablando del token que me emite Google para poder utilizar la API. Pero bueno, no hemos llegado todavía a cómo consume esa API. Vamos a mirar entonces cómo lo hacemos desde PHP, que es lo que me interesa ver. Obviamente acá hablando en términos de Google, pues me están pidiendo una cuenta de servicio, es decir, estar registrado al menos como desarrollador para poder que Google me emita ese token. Entonces yo no sé si por ahí, por la parte del uso de la API de Google para autenticarse nos complique un poquito usarla, ¿sí? Porque nos tocaría registrarnos como Google Developer. Y pues bueno, yo sé que eso puede ser un poquito harto. Entonces, vale, vamos a mirar entonces. Quiero llegar a la parte de cómo utilizar esa API de autenticación de Google desde PHP. Vamos acá a la documentación. Bueno, en un minutico por acá yo cargo la página. Hoy está un poquitico lento el internet. Bueno, yo quiero ver es que quiero verificar que en realidad el consumo de ese servicio de autenticación de Google esté utilizando REST. Vale, creo, encontré por acá un ejemplito. Es un servicio de Google Cloud para autenticar con PHP. Vale, estoy mirando por acá, quiero llegar a la parte de la autenticación. Cómo consume el servicio, cómo obtiene el token, cómo le envía las credenciales de usuario y cómo recibe la respuesta del API, del servidor. Bueno, miremos por acá. Bueno, denme por favor un minutico, estoy mirando por acá. Nginx PHP 7, está bien. Quiero llegar a la parte del código donde él consume el servicio propiamente dicho. Y la parte de cómo él estructura el mensaje que le está enviando. Profe, ese logueo por Facebook necesita HTTPS.
Ese es otro temita bien interesante, los certificados SSL, que bueno, de hecho ya no se llaman SSL, ¿no? Eso ya evolucionó y ya tienen otro nombre. Porque de hecho certificados ya se llaman certificados TLS, Transport Layer Security. Antes se llamaba Secure Socket Layers, vale, protocolo que me permite asegurar, bueno, pues las comunicaciones HTTP. Caramba, pues ahí sí tenemos un problema, ¿no? Porque no sé si hayan certificados TLS gratuitos. Es decir, los certificados que antes eran SSL, esos certificados que me dicen esa comunicación de ese servidor con el cliente, ¿es segura o no es segura? Pues vale, yo no sé si se pueda conseguir algo, un certificado gratuito, porque yo hasta donde hice esos certificados hay que pagar por ellos. Entonces, se supone que esos certificados hay que pagar. A ver, vamos a ver si encontramos un open source. Es que ya nos estamos metiendo, ya me están enredando un poquito la cuestión, pero miren que estamos hablando de autenticación, estamos hablando de la seguridad de la comunicación entre el cliente y el servidor, entonces es importante también, bueno, ahí es un tema que me acaban de hacer caer en cuenta que está dejando por fuera de... Sí, profe, porque para Linux sí, hay un Certbot que te certifica el servidor, que te lo deja, es gratuito, ¿no? Y te lo renueva cada 3 meses, te lo está renovando. Entonces eso podría ser una opción, pero solamente está disponible para Linux. Ah, rayos. ¿Y ustedes están trabajando en Windows? Sí, en Windows. Vale. Pues digamos que necesitaríamos tener ese certificado en Windows gratuito, pues bueno, es decir, por un tiempito y obviamente pues sin todos los beneficios. Digamos que sin todos los algoritmos pesados de encriptación, pero digamos que sea al menos como la encriptación básica. Creería yo que para poder ensayar esa API de Facebook. Pero sí necesitamos un certificado, en el caso de ustedes, para poder hacer el uso de eso. Bueno, desafortunadamente, pues bueno, en Windows no es como tan fácil encontrar un certificado. Vale, yo ya llegué aquí a la parte de cómo consumir esa API de autenticación de Google desde PHP, pero quiero pedirles unos 10 minuticos de pausita, es decir, son las 2:50, una pausita hasta las 3 nada más, o 3:05 máximo, porque les cuento que no he almorzado aún. Entonces, pues... no sé si están de acuerdo si hacemos una pausa hasta las... Ok, vamos a mirar la forma, a ver, por aquí rápidamente cómo consume el servicio web desde PHP. Vamos a ver si en realidad es REST. Yo no creo porque no veo URLs por ahí. Hay algo por acá que se parece a una URL y hay algo, no hay nada que se me parezca a información o mensajes estructurados como JSON. Entonces, bueno, sí, por acá hay un mensaje. La versión de la librería del protocolo de autorización de Google, la versión de PHP, y bueno, esto por acá que tiene que ver con el servicio de Google Cloud, y esto imagino que tiene que ver con los datos de autenticación. Entonces sí hay algo por allá estructurado como JSON. No veo la parte del llamado.
que sea la estructura de una URL. Entonces, vale, voy a dejar esta aquí. Voy a mirar esta de Firebase. Esta es otra. Esta sí es una API REST. Este sí ya me dice explícitamente utiliza unos posts, ¿cierto? A unos servicios, el Verify Custom Token. Miren que aquí sí ya tengo el endpoint, ¿sí? El recurso al que quiero acceder, aquí ya sí estoy en un servicio que es REST, ¿vale? Está la URL, está, pues, bueno, el protocolo, necesito protocolo HTTPS. Supongo entonces que necesito un certificado de seguridad. Tengo acá la ruta al recurso. Un recurso que se llama Accounts. El servicio específico de ese recurso que voy a utilizar. Y acá, lo que va después de este signo de interrogación, son los parámetros que se van a enviar. Estos se envían a través del post de HTTP. ¿Vale? Lo que no sé es que sí, bueno, se requiere HTTPS, ¿vale? Entonces, ni modo. Estamos hablando de autenticación, necesitamos un certificado TLS. Miren que por acá está utilizando una consola para consumir esto es un comando de consola para consumir este servicio web, este es REST. El tipo de contenido que le está enviando el mensaje es un JSON y acá está el contenido del mensaje. Acá va algo, no sé, esto me imagino que estará la clave de la API, el token para el uso de la API. Bueno, todo está estructurado acá en el mensaje de JSON. Y la ruta al recurso que va a utilizar, bueno, en este caso, el recurso cuentas, servicio, autenticación. Pues sí, miren que sí está estructurado como una URL. Vale, me fue un poquito mejor con este ejemplito de Firebase. En contrapartida, pues bueno, HTTP devuelve una respuesta también en una cadena de JSON. El ID del token, este dato que me imagino que tiene que ver con si debe refrescarse ese token o no, y el número un número que me indica cuándo expira. Lo que no es claro, qué tipo de dato es esto. Estos son minutos, segundos, pero bueno. Lo que devuelve el servicio es un dato de JSON. Otra operación, haga cambiar el token de identificación. Manda un nuevo token, ok. Pero bueno, básicamente aquí está. Cuando uno mira precisamente la documentación de las APIs que va a utilizar, digamos que lo que debería uno encontrar o lo que deberían ellos mostrarle a uno, pues bueno, ¿cuáles son las operaciones que ofrece esa API? ¿Cierto? ¿Cuáles son las operaciones que yo voy a poder utilizar? ¿Cuál es la ruta del recurso para acceder a esa operación? Sí, bueno, aquí ya el tipo de contenido es otro. Ya no es JSON, ya es otro tipo de información, creo. Que es lo que envía el cliente al servidor, pero lo que se devuelve sí usualmente es un JSON. Vale, digamos que con tener esas dos cosas claras ya uno puede empezar a utilizar las APIs. Vamos a ver si llego a la parte del ejemplo. Aquí está el otro endpoint del servicio. Este es para registrar un nuevo usuario en esta API de autenticación con Firebase. Entonces aquí está la ruta a ese recurso, el recurso de cuentas, funcionalidad o servicio, SIGNAP, ¿cierto? Registro. Y bueno, y la llave de la API. Aquí recordemos que el request debe llevar estructurada una información. Este es el contenido del cuerpo de lo que se envía en el request del cliente hacia el usuario.
Aquí ya hay una petición ya un poquito más detallada. Está la ruta al recurso. Esto sí es una API REST. ¿Ven? El tipo de contenido, lo que se está enviando en la petición, sí es una cadena de JSON, ¿vale? Aquí yo me doy cuenta que un servicio es RESTful, ¿sí? Está haciendo uso en realidad de todas las características y todos los criterios de la arquitectura, ¿listo? Vale, entonces tanto el cliente como el servidor se están intercambiando información en formato de JSON. En este caso, lo que le tiene que pasar el cliente al servidor, en este caso cuando hablo de cliente hablo de la aplicación web que va a hacer uso de la API, es una cadena de JSON con el correo, la contraseña y otro atributo acá sobre el registro de ese usuario, ¿vale? Y pues obviamente el servidor me va a devolver una información por acá. Bueno, a ver qué pasa por acá. Estoy perdiendo clientela, muchachos. Ya vamos 21, vamos a ver hasta cuándo llegamos. De aquí a las 4 yo creo que hay al menos unos 10 conectados. Entonces, este sí es un ejemplo bueno de un servicio, de una API REST. Miren que las distintas operaciones están expuestas. Aquí me dicen, ok, necesito la funcionalidad de iniciar sesión con un correo electrónico contraseña, ¿vale? Pues vale, yo sé que todo el acceso a los servicios va a ser a través de un recurso, ¿cierto? Un endpoint que es una URL. La documentación debe decirme entonces cómo debe estar estructurado ese mensaje que yo debo enviar, que debe ser una cadena de JSON, y la ruta de ese recurso y el servicio que voy a utilizar o el método, pues tiene que ser, digamos, estructurado de una forma como una URL, y de alguna forma también tengo que tener documentación de cómo va a venir estructurado en JSON la respuesta de ese servicio. ¿Listo? Bueno, y así sucesivamente. Entonces miren que este es el pequeño detalle y lo que hace a REST, a esta arquitectura y a los servicios RESTful, pues digamos que tan llamativos, y es, pues digamos que su transparencia y su sencillez. Es decir, yo sé que esos servicios están ofrecidos en alguna máquina, en un servidor. Pues bueno, la forma más natural en la que yo estructuro el acceso a ese recurso es una URL, ¿vale? Donde yo tengo, pues bueno, el servidor donde está y la ruta que en algún modo está construida de forma jerárquica hasta ese recurso, ¿cierto? Tengo un recurso acá que se llama cuentas, un método que se va a consumir que es registro, y unos parámetros adicionales, ¿vale? Que deben estructurarse de alguna forma y que digamos que deben estar documentados de forma bien clara. ¿Listo? Bueno, entonces digamos que tienen más o menos hasta hasta la última entrega para mirar entonces qué API pueden utilizar. Puede ser una de autenticación, puede ser cualquier otra API, ojalá, pues digamos que para que les quede más sencillo que sea una API REST, ¿vale? No depende, es decir, no está amarrado al lenguaje que ustedes estén utilizando en sus aplicaciones, no importa, ustedes pueden consumirlo desde PHP, desde Python, desde JavaScript, ¿vale? La API precisamente pues sirve de interfaz, y el servicio web que ustedes van a consumir, pues digamos que es indiferente básicamente a su implementación. ¿Listo? Bueno, entonces esto queda como una tareita de investigación: consumir un servicio REST, ¿vale? Es decir, una API RESTful, comunicarse con una API RESTful, autenticación, que ustedes necesiten. Ok, miren que aquí ya tengo un servicio un poquito más complejo: autenticación con Firebase, pero utilizando este protocolo, ¿sí? Cambia el recurso,
recurso cuentas, método o servicio, sign in with IDP. Me imagino que son las credenciales como la estructura de este protocolo OAuth. El mensaje, pues parece que es más largo. Miren que al utilizar ese protocolo OAuth, que lo utiliza mucho Google por allá, necesita el token ID y otros parámetros que están aquí documentados. Y miren todo lo que devuelve. Esto es lo que me devuelve el servidor cuando ese método se lleva a cabo, se ejecuta. Y esto es lo que yo tengo que procesar en mi lógica para saber, bueno, me autentiqué, no me autentiqué, ¿qué debo hacer? ¿Listo? Parece que sí, ¿sí? Aquí hay un atributo que me dice que el email se verificó correctamente. Tengo un token de autenticación, ¿cierto? Bueno, tengo la información del usuario que la autenticó a través de esa cuenta de correo. Tengo una fecha de expiración y bueno, una información aquí, otro registro que tiene que ver con esa autenticación. Vale. Entonces la idea es que ustedes de aquí a la otra semana, bueno, de aquí a la otra semana no, de aquí al final, a la entrega final, pues ya saben que hay una lista de chequeo. Utilizar, consumir al menos una API web que sea REST, ¿vale? Que la comunicación se haga de esa forma, ¿vale? Entonces, ustedes van investigando durante estas semanas cómo hacen esa autenticación. Si alguien de pronto llega a tener un inconveniente de los que están trabajando en PHP sin utilizar frameworks o están utilizando, pues bueno, no sé, cualquier otra plataforma de desarrollo, pues me escriben y hacemos una reunión y aclaramos dudas con respecto al uso de esa API. ¿Listo? Bueno, voy a pasar entonces al siguiente tema, que es el siguiente. A ver qué pasó por acá con el volumen. Vale, listo. Algo muy rápido, ¿sí? Porque esto no es tan técnico, no tiene que ver con temas de desarrollo, tiene que ver más bien con un tema de, bueno, un poquito con diseño y con la planificación del sitio web, no tanto desde la parte del backend, sino del frontend también. Y es el tema que yo les había dicho acá, de la usabilidad. Ya de accesibilidad les había contado algunas cosas, ¿cierto? Ambos temas, tanto la usabilidad como la accesibilidad, están relacionadas o están enmarcadas dentro del tema de la experiencia de usuarios, que es un tema que por sí solo tiene su propia complejidad y sus propias herramientas para medir la usabilidad de un sitio web o de una aplicación o de un producto. Pero bueno, eso se nos sale un poquito del alcance del curso. Pero sí quiero mostrarles algunos criterios, algunas herramientas que ustedes deberían tener en cuenta a la hora de hacer sus sitios más usables y más accesibles. La parte de accesibilidad les había dicho, ya la habíamos visto. Voy a cerrar por acá un montón de pestañas que tengo abiertas. Listo. Ok, cerremos todo esto. Bueno, entonces quiero mostrarles esto, muchachos. Estamos construyendo una aplicación web, un prototipo que debe tener unas características que me permitan que sea útil como un producto mínimo viable, ¿sí? Bueno, primero que sea un producto, segundo que sea viable, es decir, ya la viabilidad la vimos a través de que, bueno, tengo unos recursos limitados, tengo que utilizarlos de forma eficiente. Que sea mínimo quiere decir que tenga unas funcionalidades mínimas para que el usuario pueda interactuar con ellas. Muchos de ustedes
lo han logrado, otros les falta un poquitico, ¿vale? Pero tenemos todavía 2 semanas para pulir eso que falta. Y hay un aspecto que se descuida mucho, o que nosotros los ingenieros de sistemas descuidamos bastante, y es la parte del diseño y la usabilidad, ¿sí? Vale, esto no tiene que ver solamente con la presentación, con el diseño, con que se vea bonito, sino que tiene que ver también pues con esa relación que hay entre el front-end, ¿sí? Lo que está atrás, la lógica de negocios, la parte del desarrollo del lado servidor y la parte también del desarrollo cliente, ¿sí? La parte del front-end. En algún momento, cuando ustedes sean desarrolladores full stack, ¿sí? Es decir, conozcan un montón de herramientas para desarrollo front-end y un montón de herramientas para desarrollo en backend, ¿sí? Pues digamos que van a tener una visión y unos criterios y un conocimiento para aplicar todas estas guías y todas estas prácticas para hacer pues, la usabilidad de un sitio web. Entonces, vuelvo y les digo, esto no tiene que ver solamente, a ver, esto amarra varios aspectos del desarrollo de la aplicación web. Bueno, estamos en un proyecto de curso de un semestre, ¿vale? 4 meses, ¿cierto? Con recursos limitados de tiempo, etcétera. Pero digamos que entre esas limitaciones la idea es llegar a algo pues que cumpla con unas características de producto mínimo viable. Una de ellas es la usabilidad, ¿sí? Que está relacionado con este tema de la experiencia de usuario. A mí hay 2 temas que personalmente me apasionan bastante. Yo fui desarrollador web durante mucho tiempo, tanto que me cansé, ¿sí? Las últimas tecnologías, los últimos frameworks, digamos que los conozco superficialmente. Es complicado, pues, con un tiempo limitado profundizar en cada uno de ellos. Sin embargo, conoce uno como lo esencial. Pero hay un tema que a mí me gusta mucho, es el desarrollo de interfaces de usuario, la interacción humano-computador y la parte de la experiencia de usuario. Y esto no está amarrado solamente a sistemas informáticos, a software, sino que tiene que ver con cualquier producto que ustedes creen. ¿Listo? Exacto, es lo que dice Felipe. HCI, interacción humano-computador o interacción humano-máquina. Obviamente que si uno quiere hacer que esa interacción, a ver, ese diseño de interacción, ese diseño de la experiencia de usuario, pues obviamente está sustentado sobre un montón de conceptos técnicos esenciales, ¿sí? ¿Cuáles son los dispositivos de interacción que yo voy a utilizar? Entonces hay que conocer, pues bueno, cómo programar esos dispositivos de interacción, cómo responder a los eventos del usuario, a las acciones del usuario. Son muchas disciplinas las que están involucradas en el diseño de experiencia, pues ya sea que hablemos de productos informáticos o ya sea que estén diseñando, no sé, cualquier otro tipo de producto, ¿sí o no? Una patineta eléctrica, ¿vale? Es un producto que un usuario va a utilizar de una forma, va a tener una experiencia, y esa experiencia no puedo pasar por encima de ella. La idea es que tenga una experiencia de usuario satisfactoria, y hay que entender varios aspectos involucrados en ese diseño de la experiencia de usuario. Bueno, hay libros hay mucha literatura, mucha bibliografía sobre este tema, no va a pasar. Voy a pasar rápidamente sobre ellos para que lleguemos a la parte de la usabilidad enfocada un poquito a los sitios web. Entonces, hay unos aspectos que hay que tener en cuenta en la experiencia de usuario cuando yo diseño o desarrollo un sitio web. Todo lo que ustedes pinten, voy a enmarcar esto en términos de lo que ustedes han desarrollado en sus aplicaciones web, en sus interfaces de usuario. Todo lo que ustedes pinten en su interfaz de usuario, estoy hablando del frontend, tiene que tener una utilidad. Si ustedes ponen un botón o ponen un icono,
pues bueno, eso tiene que tener un valor informativo o tiene que ser algún mecanismo de interacción con el usuario. No puede estar ahí gratuitamente, ¿sí? A no ser que sea un glitch, ¿vale? Que sea útil y que sea usable, ¿sí? Son dos aspectos distintos. Ustedes pueden poner un botón, ¿vale? Que sabemos que es útil porque ese botón es el que me permite registrar el usuario, pero que sea usable se refiere a que, bueno, ¿será que el botón es muy chiquitico? ¿Sí? ¿O será que está puesto por allá detrás de otra capa de contenido web que me permite que no le dé clic? ¿Sí? Ustedes ven que hay sitios actualmente que tienen un montón de publicidad encima, ¿sí? Y todo lo que está por debajo de ese sitio web deja de ser usable por un tiempo. ¿Por qué? Porque está la publicidad montada ahí encima. Incluso la publicidad no es muy usable porque los botones para cerrar esa publicidad son, pues digamos que bastante pequeños. Digamos que debe ser un contenido que ofrezca algún tipo de valor al usuario, si no solamente utilidad, sino que sea de valor, ¿vale? Que sea algo fácilmente encontrable por el usuario, es decir, yo tengo un mapa, por ejemplo, de la universidad para poder recorrerla, pues ese mapa yo debería ofrecerle al usuario alguna forma de que él lo encuentre, ¿sí? Que sea accesible de él, accesible por él, por el usuario, ¿vale? Que sea algo, digamos, verídico, si yo estoy poniendo precios de artículos en un sitio de comercio electrónico, bueno, eso está relacionado acá, que sea accesible y que sea fácilmente encontrable, ¿sí? Encontrable, por ejemplo, el reglamento de estudiantes de la universidad, pues tiene que ser encontrable de alguna forma y tiene que ser también accesible, es decir, que cuando yo lo encuentre, si me devuelve una URL, un enlace, pues que yo le pueda dar clic ahí y pueda acceder a ese contenido, ¿vale? Y que sea un contenido, pues que sea, pues deseable de ver. Yo no, digamos que el hecho de que yo pueda poner un montón de contenido en un sitio web no quiere decir que deba hacerlo, ¿sí? Debe cumplir con los criterios ahí, obviamente pues debería haber cierta veracidad ahí en lo que yo ponga. Estamos hablando de prototipos, pues digamos que no nos vamos a enfocar mucho en eso. Entonces digamos que para llegar a esos criterios de usabilidad o más bien de experiencia de usuario, hay unas guías, métodos y unos templates. Bueno, aquí hay unas metodologías para poder llegar a una experiencia de usuario satisfactoria. Muchas de ellas por cuestiones de tiempo no las hemos podido abordar, pero digamos que están involucradas en una buena experiencia de usuario. Es decir, cuando hay una planeación del proyecto, cuando hay una reunión de arranque, ¿cierto? Cuando están bien especificados los requerimientos del sitio web, ¿sí? Ya estoy dando los primeros pasos y esto es algo que nos cuesta mucho trabajo, es decir, esta es una labor muy poco valorada. Digamos que los administradores de proyecto, los project managers, son un poquito, bueno, vistos como enemigos naturales de los desarrolladores, porque digamos que están encargados de la planeación de los proyectos y de todos estos temas que pues, contribuyen al éxito de un proyecto, de un desarrollo de una aplicación web, ¿sí? Entonces, miren, todas estas tareas, todos estos, digamos, pasos que se pueden llevar a cabo en la administración de un proyecto, seguramente ustedes van a estar involucrados en algunos de ellos. Hace muchos años en mi vida de desarrollador, pues bueno, arrancaba un proyecto nuevo, había una reunión en donde se socializaba con todos los integrantes del proyecto, pues digamos las características de lo que estaba pidiendo el cliente, se establecían unos roles y unas responsabilidades, ¿cierto? Pues va a haber unos arquitectos, va a haber unos desarrolladores, va a haber una persona de calidad. Obviamente ese proyecto estaba planificado y ya hablando en términos de la metodología de desarrollo, pues esos requerimientos de ese sitio web estaban bien establecidos, es decir, todo el equipo involucrado en el desarrollo pues tenía claro qué era lo que había que hacer.
Y eso también contribuye a la experiencia de usuario. Es decir, si llega a faltar alguno de estos, quizás, pues digamos que, bueno, no sea tan catastrófico para la experiencia de usuario, pero sí puede constituir una contribución negativa, ¿cierto? Si por ejemplo, los requerimientos del sitio web, los requerimientos funcionales de la aplicación no están bien determinados, pues ¿qué va a pasar con mi equipo de desarrollo? Va a empezar a improvisar, cada uno va a hacer lo que se le ocurra, lo que crea que hay que hacer, ¿vale? Sin tener claro en realidad hacia dónde es que se quiere ir. Entonces, vale, aquí hay muchos documentos. Está un documento de especificación de requerimientos funcionales, un mapa de navegación, ¿cierto? Unas maquetas de pantallas, todo eso hace parte de la administración del proyecto que finalmente contribuyen a una buena experiencia de usuario. ¿Listo? Eso por un lado, por la parte de la administración de proyectos. Por la parte de la investigación de usuario, algo que nos saltamos, porque vuelvo y les repito, pues digamos que no es el objetivo de este curso, pero es algo que se utiliza cuando se quieren hacer productos, aplicaciones que le estén apuntando a una experiencia de usuario pues bastante alta, bastante favorable. Aquí están involucradas un montón de tareas. Yo tengo que hacer una investigación de cuáles son mis potenciales usuarios, ¿sí? Hay pruebas de usabilidad, ¿sí? Y hay varios tipos de pruebas de usabilidad, ¿sí? Son varias tareas, ¿vale? Correr las pruebas de usabilidad, hay que reclutar unos usuarios candidatos. Hay un muestreo, digamos, recomendado de al menos unas 30 personas para que prueben mi aplicación y yo poder conducir esas pruebas de usuario. Me gustaría poder tener tiempo alguna vez de hacer esas pruebas de usuario, son bien interesantes. Focus groups, grupos focales, son reuniones muy pequeñas en las que me reúno con unos usuarios y empiezo a tantear las distintas percepciones que ellos tienen sobre la aplicación. ¿Sí? ¿Vale? Encuestas en línea, entrevistas individuales, etcétera, ¿vale? Esos son métodos por acá de investigación de usuario, de recolección de datos, que me llevan finalmente a la evaluación de esos tests. Y esa evaluación me lleva por acá. Bueno, eso está un poquito a la arquitectura pues de la información. Esto ya lo hemos hecho. Esto está relacionado un poquito con la metodología de desarrollo, con el ciclo de vida del software, ¿sí? Por acá está la parte wireframing. Aquí estamos hablando de maquetas, ¿vale? Las maquetas, la gente las tiende a despreciar un poquito porque, bueno, son, digamos que relativamente sencillas de desarrollar. Hay muchas herramientas que me permiten maquetar interfaces de usuario, pero se hacen con base en los resultados de la investigación de usuario. ¿Listo? Todo lo que no sea muy técnico tiende a ser un poquito despreciado, ¿no? Un poquito subestimado. Sin embargo, hay mucho conocimiento detrás de eso. ¿Vale? Obviamente en sitios o en aplicaciones complejas, yo necesito crear un contenido 2D o 3D o de determinado tipo, ¿cierto? Texto, información que voy a tener que exponerle a mi usuario, ¿sí? Estructuras organizacionales, esquemas, ¿vale? Eso está amarrado un poquito a la metodología de desarrollo y al ciclo de vida. Y llegamos finalmente a la parte del diseño de la interfaz de usuario que pues está relacionado con la parte del frontend. ¿Listo? El diseño de interacción es otro tema, es otra materia de investigación, ¿vale? Digamos que nosotros hemos diseñado estructuralmente nuestras pantallas, ¿cierto? Cómo están esquematizadas,
cuáles son los elementos de interfaz de usuario que yo voy a tener. Hemos hecho unas maquetas, pero no hemos utilizado otras herramientas que pueden servir acá al diseño de la interacción. Eso es una materia por sí sola. Diseño de interacción. Están relacionados un poquito con los casos de uso que nosotros ya hemos visto en sus diagramas UML. Estas son herramientas. A ver, cerremos esto. Bueno, ya estoy terminando este tema. Digamos que ordenamiento de tarjetas, ¿cierto? Tiene que ver un poquito con el prototipado en papel, ¿sí? O prototipado en bajo nivel. Todos estos temas están relacionados. Aquí están obviamente involucradas también las maquetas, ¿vale? Cuando estoy hablando de prototipos de bajo nivel o prototipos funcionales, que son los que ustedes han venido haciendo hasta ahora. Nosotros estamos acá en esta fase, pero no hemos tenido en cuenta los casos de uso. ¿Cuáles son los posibles... cuáles son las posibles interacciones del usuario con mi sistema y cuáles son los posibles resultados que pueden darse en cada una de esas interacciones? No lo hemos tenido en cuenta. Es importante, pero pues bueno, yo no lo voy a... Pues digamos que no es evaluarlo. Bueno, ya para que vienen aspectos de diseño, etcétera, ¿vale? Hay unos documentos también por acá, ¿sí? Test de usabilidad, ¿vale? Bueno, hay unos checklists con respecto a esos procesos que se llevan a cabo para el análisis de usabilidad, el diseño de la usabilidad. Sin embargo, digamos que yo en el papel de usuario y cliente de la aplicación, digamos que ya he identificado algunas cosas con respecto a sus aplicaciones que pueden hacerla un poquito más usables. ¿Listo? Vale, entonces, la próxima clase voy a profundizar un poquitico sobre cuáles son los criterios de usabilidad. Ya vimos los de accesibilidad, no todos los han utilizado, no todos le están apuntando a eso, pero la usabilidad sí me parece muy importante. Es un campo que es bastante amplio. Yo debo empezar a resumir un poquito también cuáles son aquellos elementos que debemos atacar, pues digamos que prioritariamente, ¿vale? Porque estamos hablando de prototipos que son relativamente pequeños y no todos los aspectos de usabilidad los vamos a tener en cuenta. Es decir, vamos a tener una experiencia de usuario, vamos a apuntarle a una experiencia de usuario pues digamos aceptable para la escala de lo que ustedes están haciendo. ¿Listo? Bueno, ya tengo 20, vale. Yo creo que en 5 minutos alcanzo a llegar a la mitad de los que están aquí conectados. ¿Listo? Bueno, volvamos un momentico acá al tablero. Listo, muchachos. ¿Dudas, comentarios? ¿Están muy callados hoy o están cansados? ¿Es simplemente cansancio o qué? ¿Qué pasa, muchachos? Háblenme. ¿Están enojados conmigo porque no les he subido las notas? Creo que el frío, profe. ¿Ah? Creo que el frío. ¿Frío? ¿Y usted dónde está metido entonces? Está lloviendo por acá. Oiga, muy raro. Estos últimos 2 días ha llovido por la casa de ustedes y por acá no ha llovido. No, mentiras. Anoche sí llovió un poquito. Pero en este momentico no me doy cuenta si está lloviendo o no. Pero bueno, es bien extraño, ¿no? Con frío trabaja bien, ¿no? O a ustedes el frío los afecta mucho. El frío me da sueño, profe. ¿El frío o yo? ¿El frío? No, el frío. Siempre el frío me da sueño. Siempre. ¿O el frío más la clase? No, profe, la clase no me da sueño. Está bien, bueno, supongamos que sí. Vale, muchachos, entonces
tengan en cuenta, por favor, o tengan muy presente esto que les estoy mostrando acá, ¿vale? Esta lista de chequeo. ¿Vale? Pues bueno, ya tenemos un poquito más de tiempo, tenemos hasta la última entrega para hacer esta parte. Listo, ya no les voy a pedir esa entrega que les había dicho la clase pasada de determinar cuál era esa API que iban a utilizar y cómo la iban a utilizar. No, ahorita simplemente empiecen a investigar y empiecen a trabajarla y incorporarla a sus aplicaciones. La próxima clase entonces reviso cómo van con eso y pues si necesitan alguna mano, solucionamos los problemas que haya que solucionar. Este tema de accesibilidad, pues tengo que trabajarlo un poquito más con ustedes. Esto es un tema que no es tan técnico, no es tan ingenieril, ¿vale? Pero me parece que es importante porque no lo hemos tenido en cuenta. Y como ustedes vieron, esto está muy relacionado con la investigación de usuario y con un montón de herramientas que no son tan tecnológicas, ¿sí? Encuestas, entrevistas, ¿vale? Y yo sé, lo digo por experiencia, puede llegar a ser un poquito engorroso y emplear mucho tiempo pues, del desarrollo del producto. Entonces, como sabemos que estamos cortos de tiempo, cortos de personal, pues obviamente no les voy a pedir todas las encuestas de investigación de usuarios y todos los estudios de usabilidad, pero sí algunos criterios puntuales que queríamos atacar para que ustedes entreguen algo bonito, ¿vale? Bueno, ya me quedan